Estamos en el mes de marzo y queremos celebrar el Día Internacional de la Mujer entrevistando a diferentes mujeres latinoamericanas emigrantes. Hoy tenemos el placer de recibir a Glenda Fermín de Venezuela. Esta mujer es abogada de extranjería y con su presentación, con su entrevista, nos va a aportar su experiencia aquí en España y nos va a contar también acerca de sus proyectos personales, profesionales. Eh, Glenda, ¿podrías decirnos qué mensaje le darías a los jóvenes que piensan que los inmigrantes vienen a quitarle el trabajo a los españoles y a robar? Bueno, primero buenas noches y para mí es un enorme placer siempre compartir con vosotros y más con las mujeres. Con todo lo que está pasando, es una pena que no podamos salir a la calle, ¿no? Ese 8 de marzo, o por lo menos lo entiende. Sí. Mira, tengo 20 años en España. Me has dicho qué le diría yo a una persona que piensa que venimos a quitarle el trabajo, ¿no? Sí. Mira, voy a decir algo que quizás es políticamente incorrecto, pero yo creo que ya tengo unos años y en los tiempos modernos el racismo siempre ha existido, y te digo que es políticamente incorrecto porque siempre evitamos usar ese tipo de términos, ¿no? Una persona que tenga esa opinión, considero que esa frase, los extranjeros nos quitan el trabajo, es una de esas manifestaciones del racismo moderno, ¿no? No solamente la frase los extranjeros nos quitan el trabajo, sino los extranjeros pueden quitarnos las ayudas, los extranjeros hacen uso o mal uso de los servicios públicos, ¿no? Esa eterna o constante lucha, Wendy, de los costes de la inmigración, ¿no? Entonces, cuando te digo que voy a ser políticamente incorrecta, porque el racismo se niega a sí mismo, ¿no? Es como esa típica frase también de yo no soy racista, pero yo no soy machista, pero. Entonces, cuando yo escucho a alguna persona emitir ese tipo de frase, el extranjero nos quita el trabajo, el extranjero hace mal uso de los servicios públicos, el extranjero tiene acceso a unas ayudas, que todo es mentira, ¿no? Tú podrías pensar que yo iba a decir que incluso existen investigaciones serias y formales donde la inmigración más que quitar aporta, ¿no? Y podríamos estar horas hablando de todos los aportes que hacemos nosotros como inmigrantes a los lugares a donde acudimos, ¿no? De nuestra capacitación profesional, que no la ha tenido o que no le ha costado al Estado receptor de esa fuga de cerebros de todos nuestros países, o de cómo, perdón, o de cómo ocupamos eh, mayoritariamente esos puestos que el autóctono, ¿no? Vamos a llamarlo así, el autóctono no quiere ocupar, ¿no? Sino que yo te diría que es un problema de educación, de formación, de valores, y no suelo responder, Wendy. No suelo, no suelo responder porque al ser un problema estructural, eh, cualquier cosa que tú le digas a una persona que al usar esa frase yo inmediatamente mi cerebro lo identifica como racista, aunque sea ese racismo moderno, microrracismo, como lo podamos llamar para suavizar, ¿no? No suelo entrar, ¿no? Como abogada experta en extranjería, lo que sí hago es, y en mi experiencia personal, preparar al extranjero frente a ese ataque que pueda sufrir del autóctono con ese tipo de frases, ¿no? Con ese tipo de frases del costo de nosotros como inmigración. Entonces, sí, en cierta forma lo que hago es proteger al más débil, por supuesto que somos nosotros, ¿no? El migrante, ¿no? Frente a todos los nacionales, y decir que siempre se compita con uno mismo, ¿no? Yo uso una frase de mi padre era muy sabio, una de las personas más sabias, y él siempre me decía, Glenda, no compitas con nadie, porque siempre va a haber alguien que sea mejor que tú, o siempre va a haber alguien que sea menos preparado que tú, ¿no? Entonces tú siempre buscas mejorarte día a día a ti misma,
y partir de la excelencia mejorándote a ti misma como persona. Entonces, cuando yo escucho a un joven decir eso, siento mucha pena porque entiendo que es un problema estructural, es un problema de la educación y que mi actuación como profesional debe ir encaminada a buscar las medidas para que eso cambie desde mi parcela, que son las leyes, ¿no? Entonces, lo que pasa es que a veces las leyes van un poquito detrás de la sociedad y a veces es al revés, van un poco por delante de la sociedad. Entonces yo creo que en temas de racismo las leyes van un poco por delante y nosotros vamos un poco por detrás, ¿no? Aunque sea políticamente incorrecto hablar del término racismo, y aunque la respuesta seguramente no te guste porque estarías esperando otra, pero no entro yo al trapo. Cuando escucho a alguien decir ese tipo de frases que me indigna muchísimo. Entonces, a mi edad mejor, no es fácil decirle a la gente, estás opinando sin saber, eso no es así, no lo vas a cambiar, ¿no? Es un problema estructural que tiene que ir a la raíz de la mayoría de los problemas, que es la educación. Vale. También quisiera que nos comentaras brevemente acerca de tus proyectos profesionales. Mira, con esta pandemia yo no sé si te pasa a ti o nos pasa a todos, que es como reorganizarte prioridades en la vida y ubicarte, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo me gradué con 21 años quería comerme al mundo y quería llegar a ser presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de mi país, ¿no? Yo decía, voy a ser una de las primeras magistradas y tal. Luego, con los años y más con la pandemia, he ido como amando más las cosas sencillas e intentando cambiar más mi metro cuadrado, ¿no? Ayudar en mi metro cuadrado. Entonces tengo una formación cristiana también, que busco cambiar lo más que pueda la realidad que está cerca de mí, ¿no? Entonces, tú me dices proyectos profesionales, soy una abogada netamente vocacional, no veo el derecho como una empresa, como un negocio, veo el derecho como una vocación y así lo ejerzo, como una vocación, ¿no? Entonces, respetando, por supuesto, cualquier otro tipo de ejercicio que pueda haber, cada quien es libre, ¿no? Y tiene derecho a tenerlo de otra visión. Entonces yo me dedico a la defensa de los migrantes, es mi pasión, el derecho, y no creo que cambie a estas alturas de profesión, ¿no? Entonces estoy comenzando a usar las redes sociales como un mecanismo de educación, de formación para llegar a más gente, para que se pueda llegar a más gente, porque yo creo que la información es poder. Entonces estoy ahora un poco enfocada en eso. Bueno, eso sin contar que soy madre de 3. Entonces mi proyecto principal son ellos 3 y luego mi vocación, ¿no? Esos son mis proyectos a futuro. Vale, muchísimas gracias, Glenda. Tu experiencia y bueno, tu respuesta va a servir a todas estas mujeres emigrantes, guerreras, luchadoras que viven aquí en España. Y bueno, ellas podrán ver, podrán reflejarse en ti y ver que sí se puede salir adelante, que sí se puede tener una profesión y ser profesional aquí en España. Y bueno, y ayudar a otras personas también, como haces tú, en defendiendo a los emigrantes. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu dedicación y por responderme estas preguntas y participar y colaborar con nosotros.